Hay recuerdos que duelen como cicatrices abiertas. No importa cuánto tiempo pase, basta un pequeño destello para que vuelvan a sangrar. A veces pienso que los años no borran nada, solo aprenden a esconder el dolor en rincones del alma. Pero aquella mañana, todo regresó. Lo sentí incluso antes de abrir el correo electrónico. Fue como una punzada en el pecho, una sensación que no puedo explicar con lógica. Me senté frente al computador con mi taza de té caliente entre las manos y, por algún motivo que no sé si llamar intuición o destino, abrí mi bandeja personal, esa que reviso solo una vez por semana. Allí estaba, esperando como un fantasma que no olvida, reencuentro de la promoción 2012, Colegio Santa Lucía, promoción 2012. Mi promoción. Un año que aprendí a enterrar bajo capas de silencio. Por unos segundos me quedé inmóvil, como si el tiempo se detuviera alrededor. Podía escuchar el latido de mi corazón golpeando con fuerza, como si me estuviera preguntando, ¿estás lista para enfrentar lo que dejaste atrás? Me llamo Mariana Andrade, y si estás escuchando mi historia, quiero que sepas algo. Me tomó años construir la mujer que soy hoy. Durante mucho tiempo fui invisible para el mundo. No era la chica de las fiestas ni la que recibía cumplidos. Era la que caminaba con los zapatos gastados, la que almorzaba sola en el patio con un pedazo de pan, la que fingía leer para no ver las miradas de desprecio. Hoy, con 33 años, me siento orgullosa de cada una de esas cicatrices, pero volver a ese pasado aún dolía. Cerré el correo sin responder. Pensé, ¿para qué volver? No necesitaba recordar los años en los que aprendí que alguien puede ser ignorado no por lo que hace, sino simplemente por existir. Y sin embargo, el mensaje no se iba de mi mente. A lo largo del día, reaparecía como una voz interna, preguntándome qué haría si tuviera la oportunidad de volver y mirar a esos rostros sin miedo, sin rencor. Esa noche, mientras preparaba otra taza de té, observé desde mi ventana cómo la ciudad se desdibujaba bajo la llovizna. Vivir en el piso 18 siempre me dio una perspectiva distinta. Desde ahí, las luces se ven como un mapa en movimiento, y todo lo que duele parece quedar más pequeño. Pero esa noche era diferente. Sentí que mi pasado caminaba entre esas gotas de agua, desafiándome a enfrentarlo. Me senté frente al espejo. El reflejo me devolvió una imagen que, años atrás, no habría reconocido. Una mujer con mirada firme, con cicatrices convertidas en fuerza. No soy perfecta, pero aprendí a quererme con una convicción que antes no conocía. Abrí el correo una vez más. Y sin pensar demasiado presioné confirmar asistencia. No lo hacía por ellos, lo hacía por mí, por la adolescente que fue ignorada, por la niña que nunca recibió una invitación de cumpleaños, por la joven que lloró en silencio tantas noches, deseando ser vista. Esa parte de mí necesitaba este acto de valentía, no como revancha, sino como reconciliación con mi propia historia. Mientras me acomodaba en la cama para dormir, una paz inesperada me envolvió. No era tranquilidad por lo que los demás pudieran pensar de mí. Era una serenidad interna, una especie de abrazo que me decía, por fin cerrarás este capítulo. Cerré los ojos y me susurré en voz baja, mañana empieza algo distinto, vas a cerrar este ciclo con la cabeza en alto. Dormí como hace mucho no dormía, con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Hay una sensación que jamás se olvida, la de sentirse invisible. No hablo de pasar desapercibido de vez en cuando, sino de vivir como si tu existencia no tuviera peso, como si tu presencia no generara ni una sombra. Esa sensación me acompañó durante años, especialmente en los pasillos fríos del Colegio Santa Lucía. Recuerdo que nunca entendí por qué ser diferente incomodaba tanto. Tal vez era porque mi ropa no tenía etiquetas de moda, porque mis cuadernos eran los más simples, o porque mi mochila estaba cosida con remiendos que mi madre hacía con paciencia cada vez que una costura se rompía. Quizás fue por todo eso, o quizás porque mi silencio les resultaba incómodo. Lo cierto es que, desde el primer día, supe que no encajaba. Mi nombre era apenas un susurro. Algunos me llamaban la rara, otros la callada. Nunca fui Mariana para ellos. Y no es que no quisiera tener amigos, es que en algún punto entendí que para muchos era más fácil ignorarme que tratar de entenderme. La situación en mi casa tampoco ayudaba. Mi papá, que había puesto el alma en su taller mecánico, perdió todo tras una crisis económica. De un día para otro, pasamos de vivir con lo justo a sobrevivir con lo que quedaba. Mis hermanos mayores abandonaron sus estudios para buscar trabajo, y mi madre, con las manos siempre agrietadas por el frío, comenzó a vender postres por encargo. Yo era la menor, y con cada mirada suya entendía que mi deber era resistir.
En el colegio, esa pobreza silenciosa era como una marca que no se podía borrar. Nunca nadie me lo dijo directamente, pero lo veía en la forma en que me miraban. Era un lenguaje no verbal. Las miradas de arriba abajo, los murmullos cuando pasaba, las risas contenidas. Así aprendí a hacerme pequeña, como si al no existir pudiera evitar el dolor. Mi refugio era la biblioteca del segundo piso, un rincón que olía a papel viejo y madera. Me gustaba esconderme entre las estanterías de enciclopedias, donde nadie me veía ni me molestaba. A veces leía, a veces solo me quedaba ahí, escuchando el silencio como si fuera una canción que me protegía. Durante los recreos me sentaba en una banca de piedra al fondo del patio, siempre sola, siempre con un libro en las manos, aunque no siempre lo leía. Era mi escudo. Si me veían concentrada en las páginas, tal vez no notarían la soledad que me acompañaba. Había una chica que se convirtió en el símbolo de todo lo que me hacía sentir fuera de lugar, Lucía. Alta, delgada, con el uniforme impecable y el cabello tan perfecto que parecía sacado de una revista. Lucía no me insultaba directamente. No, su crueldad era más refinada. Se manifestaba en la forma en que giraba los ojos cuando yo entraba al salón, en cómo fingía no escucharme cuando pedía ayuda con algún trabajo grupal. Era como si mi voz no mereciera existir. Esa indiferencia, más que cualquier insulto, me rompía por dentro. A pesar de todo, hubo pequeñas luces en medio de esos días grises. La profesora Miriam, de lengua y literatura, fue una de ellas. Recuerdo su voz cálida al decirme: «Mariana, tienes una forma muy especial de escribir, no pierdas eso». Aquella frase, escrita en la parte superior de una redacción marcada con la nota más alta, fue el primer reconocimiento real que recibí. Guardé esa hoja como si fuera un tesoro. El señor Raúl, el bibliotecario, también fue un apoyo silencioso. Cada vez que devolvía un libro, me preguntaba: «¿Te gustó el anterior?». No eran conversaciones largas, pero en su tono había algo que me hacía sentir vista. No por lástima, sino con genuina curiosidad. Los años pasaron como hojas arrancadas de un cuaderno. Cada ciclo escolar era igual: invisibilidad, burlas silenciosas, resistencia. Pero hubo un momento que aún recuerdo con una mezcla de orgullo y tristeza. El día que me nombraron primera en rendimiento académico. Durante el acto de clausura, mi nombre fue el último en ser anunciado. Caminé hacia el escenario con las piernas temblando, esperando escuchar un aplauso, una muestra de apoyo. No hubo nada, solo el eco de mis pasos resonando en el salón y las miradas distraídas de mis compañeros. Pero al fondo, mi madre estaba allí, en la última fila, usando el vestido más limpio que tenía, aunque no el más nuevo. Cuando escuchó mi nombre, se levantó y aplaudió con fuerza, con una sonrisa que lo llenaba todo. Esa imagen fue suficiente para darme fuerzas. Cuando bajé del escenario con la medalla colgando en mi cuello, sentí algo extraño, no felicidad, sino una mezcla de orgullo y vacío, porque en mi momento más alto seguía siendo invisible para todos, excepto para ella. A veces pienso que esos días me enseñaron algo que ninguna clase pudo darme: la capacidad de resistir en silencio, de levantarme una y otra vez sin que nadie me vea. Esas lecciones, que parecían pequeñas en aquel entonces, fueron las que marcaron el camino hacia la persona que soy hoy. No hubo milagros en mi vida, no hubo becas mágicas ni manos amigas que me salvaran de la noche a la mañana. Todo lo que soy se construyó sobre la resistencia, sobre el cansancio y las lágrimas que pocas veces me permití mostrar. Cuando terminé el colegio, no hubo abrazos colectivos ni fotos con dedicatorias. Mientras otros se despedían prometiendo mantener el contacto, yo caminé sola hacia la salida con mi certificado bajo el brazo, sintiendo un silencio más pesado que nunca. Pero dentro de mí había una llama, una voz que decía: «No importa si nadie lo ve, lo que importa es que no te rindas». Esa noche me senté con mis padres alrededor de nuestra mesa de madera, marcada por los años y las cicatrices de tantas comidas humildes. Les dije con una seguridad que apenas sentía: «Quiero estudiar administración». Mi mamá me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Sus ojos brillaban, pero su voz tembló cuando preguntó: «¿Y cómo vas a pagar?». No lo sabía, solo sabía que debía intentarlo, que debía encontrar una forma. Durante 2 años trabajé como ayudante en una papelería del barrio. Mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban tarde, cuando mis pies dolían de tanto estar de pie. Pero en las noches, después del cansancio, me sentaba a estudiar. Preparaba exámenes de ingreso, resolvía guías y leía todo lo que encontraba. Mis libros eran de segunda mano.
algunos con páginas manchadas, pero para mí eran tesoros. Guardaba cada peso que ganaba. Me negué a salir con amigas, aunque nunca tuve muchas, y me acostumbré a decir que no cuando otros jóvenes de mi edad hablaban de fiestas o viajes. No era por falta de ganas, era porque tenía claro lo que quería lograr. El día que recibí la carta de aceptación de la Universidad Nacional fue uno de los más emocionantes de mi vida. No porque fuera una universidad de prestigio, sino porque era la prueba de que todo mi esfuerzo había valido la pena. Además, había logrado algo más, una beca por mérito académico que cubría casi todos mis gastos. Recuerdo mi primer día de clases. Caminé por los pasillos con una mezcla de nervios y asombro. Allí nadie me miraba con desprecio, nadie susurraba cuando pasaba. Fue como si, de pronto, el mundo me diera permiso para empezar desde cero. Estudié con una intensidad que solo entiende quien sabe lo que cuesta llegar hasta ahí. No tenía el lujo de fallar. Mis compañeros podían permitirse distraerse, pero yo no. Aún así, no todo fue fácil. Para sobrevivir, trabajaba medio tiempo como asistente administrativa en una pequeña oficina. Mi vida era una rutina de estudio, trabajo y más estudio. A veces me sentía al borde de la extenuación, pero me repetía una y otra vez: no pasaste por tanto para quedarte a medio camino. Me gradué entre las mejores de mi promoción. Recuerdo la ceremonia como una mezcla de orgullo y alivio. No había familiares con trajes caros esperándome, pero mi mamá, con su vestido azul, el mismo que usaba para las ocasiones importantes, me abrazó tan fuerte que sentí que todo el dolor del pasado se deshacía. Después de graduarme, supe que quería emprender, no porque buscara dinero rápido, sino porque necesitaba construir algo propio. Mi primer intento fue un desastre, una pequeña empresa de asesorías contables para negocios locales. Cometí todos los errores posibles. Perdí clientes, me endeudé y en más de una ocasión terminé llorando frente al espejo, preguntándome si todo lo que había soñado era una fantasía. Pero no me rendí. Cada error fue una clase extra, cada caída un recordatorio de que no quería volver al punto de partida. A los 28 años fundé mi segunda empresa, una consultora enfocada en ayudar a mujeres emprendedoras de barrios vulnerables. Empecé en una habitación alquilada, con una mesa plegable como escritorio y una silla coja que rescaté de la basura. No tenía grandes recursos, pero sí una misión clara: tender una mano a mujeres que, como yo, habían aprendido a sobrevivir en silencio. Poco a poco, mi trabajo comenzó a dar frutos. Una vecina recomendó mis servicios a su hermana, y esa hermana trajo a una amiga, y así sucesivamente. Sin darme cuenta, mi proyecto empezó a crecer. Hoy, nuestra consultora tiene oficinas en 5 ciudades y una ONG que ofrece formación gratuita a mujeres jefas de hogar. Fue en una conferencia sobre liderazgo femenino donde conocí a Gabriel. Era mi primera vez como oradora principal, y los nervios me traicionaban. Temía que mi historia no fuera suficiente, que las palabras se quedaran cortas, pero al subir al escenario y ver las miradas atentas, sentí algo distinto, una conexión profunda. Era como si todas las mujeres presentes supieran lo que significaba empezar desde cero. Gabriel estaba en el público. No lo noté hasta que, al finalizar mi charla, se me acercó con una sonrisa tranquila y me dijo: «Tu historia me conmovió. No te conozco, pero ya te admiro». Nunca antes me habían dicho algo así. Nunca me habían mirado sin juicio, sin interés, solo con una admiración genuina. Esa frase fue el inicio de algo inesperado. Primero una amistad sincera y con el tiempo un amor que no buscaba salvarme, porque entendía que yo ya había aprendido a salvarme sola. Nos casamos 2 años después. Aunque Gabriel proviene de una familia reconocida por su empresa, jamás me hizo sentir menos. Siempre me llamó mi igual, y eso fue lo que me permitió florecer a su lado sin dejar de ser yo. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo a aquella niña invisible del pasado. Veo a una mujer que se construyó con cada lágrima y cada caída. Por eso, cuando recibí la invitación al reencuentro escolar, no sentí miedo, sentí paz. No voy a negar que, aunque me sentía en paz con mi decisión de asistir, los nervios me acompañaron desde el momento en que amaneció aquel día. No eran nervios por miedo, sino por memoria, porque el cuerpo recuerda lo que el alma ya perdonó, y cada imagen del pasado volvió a mí como una ráfaga silenciosa. Pasé la tarde preparándome sin prisa. Cada gesto frente al espejo era un recordatorio de todo lo que había cambiado. Mi cabello, que antes se escondía en coletas tensas, caía ahora en ondas suaves y libres. Mi piel, aquella que en la adolescencia sentí no merecer ser vista, reflejaba cuidado y aceptación.
Pero fueron mis ojos los que más me sorprendieron. Ya no buscaban aprobación, no pedían permiso. Miraban con la firmeza de quien sabe quién es. Elegí un vestido sencillo, sin pretensiones. No iba allí para impresionar a nadie. No lo hacía por ellos, lo hacía por mí, por esa adolescente que un día almorzó sola en el rincón del patio con el pan que sobraba de casa. Antes de salir, Gabriel entró en la habitación. Su abrazo desde atrás fue mi ancla. Me susurró con voz tranquila. ¿Estás lista? Más que nunca, respondí. ¿Estás segura de querer hacer esto? No lo hago por ellos, dije con firmeza. Lo hago por mí. Me besó en la mejilla, y su sonrisa fue suficiente para recordarme que ya no necesitaba nada más para validarme. El restaurante estaba iluminado con una elegancia casi teatral. Lámparas de cristal colgaban desde el techo, la música suave llenaba el aire, y los camareros se movían con una precisión casi coreográfica. El recepcionista me acompañó hasta el salón privado, donde un hombre con traje negro y guantes blancos me preguntó: ¿Nombre, señora? Mariana Andrade. Escuchar mi nombre en voz alta, en ese lugar tan distinto a mis recuerdos, me estremeció. Durante tantos años fui invisible, pero ahora mi nombre tenía peso. Entré al salón con pasos tranquilos, sin apresurarme, sin titubear. Sentí las miradas sobre mí, algunas llenas de sorpresa, otras de incredulidad, algunas pocas, incómodas. Pero no me detuve en ninguna. Reconocí rostros que creía olvidados. Diego, el delegado de curso, que parecía haber envejecido 10 años más de lo real. Carla, la que siempre tenía la vida perfecta en redes sociales, aunque su sonrisa hoy lucía ensayada. Y, por supuesto, Lucía. Sí, Lucía, la misma Lucía que durante años fue el símbolo de mi soledad. Estaba impecable, como siempre, el cabello liso, el vestido ajustado, los labios pintados de rojo. Su sonrisa al verme se congeló apenas un segundo, pero luego la transformó en una cortesía forzada. «Mariana, qué sorpresa», dijo, con un tono que intentaba sonar casual. «Hola», respondí, sin rastro de rencor, solo con una sonrisa genuina. Nos sentamos en la mesa principal. Mientras ellos hablaban de trabajos, viajes y matrimonios, yo escuchaba en silencio. No sentía necesidad de compararme, ni de presumir nada. A veces, la verdadera fortaleza está en el silencio que no busca aplausos. En un momento, Diego se volvió hacia mí con curiosidad. «¿Y tú, Mariana? ¿Qué ha sido de tu vida?». Lo miré con serenidad y respondí: «He trabajado bastante. Dirijo una empresa de consultoría y una organización que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y sobre todo, vivo con mucha paz». Lucía soltó una risa breve, casi nerviosa. «Vaya, parece que el tiempo te ha tratado muy bien». «Más bien, aprendí a tratarme bien yo», dije, mirándola a los ojos. Hubo un silencio breve, incómodo para algunos, pero liberador para mí. Por primera vez en años, sentí que no había nada más que demostrar. Poco después, un camarero se acercó con un sobre blanco. «¿Señora Mariana Andrade?» «Sí, soy yo». Lo abrí con curiosidad. Dentro había una tarjeta escrita a mano. «Para la mujer más fuerte que conozco. Tu historia no solo me inspira, me honra ser parte de ella. Con amor, G». Junto con la tarjeta había una pulsera de plata con una sola palabra grabada: dignidad. Sonreí, no por el regalo, sino por lo que significaba. Vi a Lucía mirándome, incómoda, como si aquel momento hubiera desarmado su fachada. Y entonces lo supe. Me levanté, la miré sin rabia ni ironía y le dije: «Durante años pensé que yo era invisible. Pero ahora entiendo que el problema no era que no me vieran, era que no sabían mirar». Nadie dijo nada. Algunos bajaron la vista. Otros suspiraron. Yo, en cambio, me sentí ligera. Antes de salir del salón, me giré y dije en voz alta: «Gracias por este reencuentro. No por lo que fue, sino por lo que ya no necesito que sea». Caminé despacio, con la cabeza en alto, no huía, no corría. Solo me iba completa, libre. No imaginé que aquella noche del reencuentro sería solo el comienzo de algo más profundo. Pensé que todo quedaría allí, en esas miradas sorprendidas, en ese silencio incómodo que dejé al marcharme. Pero al día siguiente, mi bandeja de entrada me devolvió una sorpresa. Había mensajes nuevos, no de clientes ni de colegas, sino de ellos. De algunos de los que estuvieron en esa mesa. Al principio dudé en abrirlos, pero algo en mí quería saber qué tenían que decir después de tantos años de indiferencia. El primer mensaje fue de Diego. Su correo decía: «Mariana, anoche me fui con una mezcla de admiración, vergüenza y esperanza. Admiración por todo lo que lograste. Vergüenza por cómo te tratamos, o más bien por cómo no te tratamos. Y esperanza,
porque si tú pudiste transformar tanto dolor en fuerza, entonces tal vez aún hay tiempo para que nosotros aprendamos algo. Leí esas líneas varias veces, no con orgullo, sino con una sensación extraña, como si algo dentro de mí se estuviera acomodando después de años de estar en desorden. Días después recibí una invitación inesperada. Un pequeño grupo de excompañeros quería reunirse conmigo. Me explicaron que no buscaban justificar el pasado ni maquillar lo que sucedió, sino hablar, escuchar y quizá sanar. Acepté. No por ellos, sino porque algo en mi interior me decía que aquella conversación era inevitable, casi necesaria. Nos encontramos en una sala privada de un café en el centro de la ciudad. Éramos 5. Lucía estaba allí. Sí, la misma Lucía que durante años me trató como si no existiera. Y fue ella la primera en hablar. No voy a fingir que esto no me pone nerviosa, dijo mirando la mesa. Tampoco voy a justificar lo que hicimos, o lo que no hicimos. Solo quiero decir que nunca me detuve a pensar cómo te sentías. Y eso, ahora me duele más que nunca. Guardé silencio. Quería mirar sus ojos y saber si esas palabras eran reales. Por primera vez vi sinceridad en su rostro. No era perfecta, pero era real. Luego habló Diego. Siempre supe que eras inteligente. Todos lo sabíamos. Pero en el colegio no se valoraba eso. Se valoraban otras cosas. Los chistes, las fiestas, las marcas de ropa. Nunca te dimos espacio, y hoy entiendo que eso fue una crueldad silenciosa. Pero crueldad al fin. Carla, que había estado callada hasta entonces, también tomó la palabra. Yo fingí durante años que mi vida era perfecta. Fotos, filtros, viajes, todo era una fachada. Pero verte llegar con esa calma y esa autenticidad me hizo sentir pequeña, no porque tú me hicieras sentir así, sino porque me di cuenta de lo falsa que he sido conmigo misma. Los escuchaba y dentro de mí algo se movía. Tantos años deseé que me miraran y ahora me veían. Tantos años quise decirles cuánto dolía y ahora ya no dolía. Respiré hondo. No estoy aquí para que me pidan perdón, les dije con calma. Ya no necesito eso. Estoy aquí porque creo que el dolor, cuando no se transforma, se hereda. Y no quiero que nadie más tenga que sentirse invisible por no cumplir con estándares vacíos. Se hizo un silencio que pareció eterno. Ellos me escuchaban con atención, y yo sentí que cada palabra pesaba lo justo. Les agradezco su honestidad, añadí. No por mí, sino por ustedes, porque nadie cambia lo que no reconoce. No necesito que se arrepientan ni que admiren lo que logré. Lo único que quiero que entiendan es algo simple. El respeto no es un premio, es un derecho. Y se le debe a todo ser humano, desde el principio. Vi cómo Lucía bajaba la mirada, con los ojos húmedos. Quiero hacer algo, dijo en voz baja. No sé qué, pero quiero ayudar, involucrarme en algo real. Yo también, agregó Diego. Si tu ONG necesita algo, lo que sea, cuenta conmigo. Carla asintió en silencio. En ese instante entendí que algo estaba cambiando. Tal vez no éramos amigos, tal vez nunca lo seríamos. Pero esa conversación era un nuevo comienzo. Días después, comenzaron a colaborar con la organización. No como una forma de limpiar culpas, sino como un acto de reparación con ellos mismos. Vi a Carla organizar talleres de autoestima con adolescentes. Diego coordinaba campañas de recolección de materiales para nuevas emprendedoras. Incluso Lucía, con su perfección de antaño, diseñó identidades visuales para mujeres que estaban empezando sus negocios. Los observaba en silencio, no como jueza, sino como testigo. Había algo bello en ver cómo todos, de alguna forma, estábamos aprendiendo a mirar distinto. No fue un final de cuento. No todos quisieron hablarme y no todos entendieron lo que pasó, pero los que sí lo hicieron fueron suficientes. Por primera vez en mucho tiempo sentí una paz completa con mi historia, porque no se trataba de que ellos me aplaudieran ni de que me pidieran perdón. Se trataba de que yo había aprendido a mantenerme fiel a mí misma. Ese día comprendí algo que cambió mi forma de ver todo. Las heridas que se transforman no se vuelven cicatrices para esconder, sino marcas de un camino que vale la pena recordar. Han pasado varios meses desde aquel reencuentro y las reuniones posteriores con mis excompañeros. A veces me sorprendo pensando que, de alguna manera, esa invitación que llegó a mi correo fue una prueba, un recordatorio de que los ciclos de la vida no se cierran solos, hay que tener el valor de enfrentarlos. Nuestra ONG estaba organizando un evento especial, el más grande hasta el momento, Jornada de Mujeres que Resisten. Recibimos a más de 500 mujeres de diferentes ciudades, cada una con una historia marcada por la lucha, la resiliencia y las ganas de reconstruir sus sueños.
Para mí no era solo un evento, era un símbolo, un cierre y sobre todo un nuevo comienzo. Llegué al auditorio temprano, cuando todavía se sentía el eco del silencio en las paredes. Ver el escenario montado, las sillas perfectamente alineadas, las mesas con folletos que hablaban de proyectos reales. Todo eso me hizo detenerme por un instante. Vi a Lucía colocando manteles en las mesas. Sí, la misma Lucía que años atrás giraba los ojos cuando pasaba frente a ella. Y no lo hacía con una actitud forzada. No había lástima en su rostro, había compromiso, ganas de estar allí. Diego estaba en la entrada, recibiendo a las invitadas con una sonrisa genuina. Carla, la chica de las redes, organizaba a los voluntarios con una energía que jamás le vi en el colegio. Me quedé quieta, observando todo. Me di cuenta de que, a pesar de los años, nunca había imaginado un escenario así. Verlos allí, no como las personas que un día me ignoraron, sino como colaboradores en algo tan significativo, me hizo entender que las personas, a veces, sí cambian. O quizá lo que cambia es la forma en que decidimos verlas. Cuando me llamaron al escenario para dar el discurso de apertura, sentí que un nudo se formaba en mi garganta. No por nervios, sino por emoción. Frente a mí había un mar de rostros expectantes. Mujeres jóvenes, adultas, abuelas incluso, todas con miradas cargadas de historias invisibles para el resto del mundo. Tomé el micrófono y antes de hablar, respiré profundamente. Yo también fui una de ustedes, dije, con la voz firme pero temblorosa. También pasé años creyendo que no tenía un lugar en el mundo, que debía conformarme con observar desde las sombras, mientras los demás brillaban bajo el sol. Un silencio profundo llenó la sala. Pero descubrí algo importante, continué. Estaba equivocada. Todo ese tiempo no era debilidad, era entrenamiento. Cada silencio, cada lágrima escondida, cada burla soportada, me estaba formando para algo más grande. Vi algunos ojos llenos de lágrimas. Sentí que mis palabras no eran solo mías, eran las de muchas. Lo que te hace diferente no es una desventaja, dije con fuerza. Es tu mayor poder. Cada herida puede convertirse en una semilla, siempre que tengas el valor de plantarla y hacerla crecer. Las mujeres comenzaron a asentir en silencio, y en sus rostros vi algo parecido a la esperanza. No estoy aquí para que me admiren, añadí. Estoy aquí para recordarles que todas tienen una voz, una historia, una fuerza que merece ser escuchada. El dolor, cuando se transforma, deja de ser una herida y se vuelve una herramienta. El aplauso que vino después me hizo temblar. No porque buscara reconocimiento, sino porque sentí que algo se estaba moviendo en ese lugar. Una energía diferente, como si juntas hubiéramos entendido que la vida puede doler, pero también puede florecer. Cuando bajé del escenario, me sentí más liviana que nunca. No cargaba con rencor, porque ese peso lo había dejado atrás hacía tiempo. Pero algo en mí sí se liberó, la necesidad de demostrar que valía. Ahora ya no necesito demostrar nada, solo vivir, ayudar, construir. Esa noche, al regresar a casa, Gabriel me esperaba con una taza de té caliente, como siempre. Me senté a su lado y apoyé mi cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, le dije. ¿Qué?, respondió él acariciándome el cabello. Que esta no es la historia de cómo me vengué ni de cómo triunfé. Es la historia de cómo me encontré a mí misma, de cómo una niña invisible aprendió a mirarse al espejo y reconocerse. Gabriel sonrió y me abrazó más fuerte. ¿Y sabes qué es lo mejor?, agregué con un suspiro. Que esta historia apenas comienza. Unos días después recibí una carta de una mujer que asistió al evento. Decía: «Gracias, Mariana. Hoy entendí que mi historia también merece ser contada. Hoy decidí que no voy a esconderme más. Hoy empezó mi historia». Lloré. Lloré como aquella adolescente que alguna vez soñó con ser escuchada, porque eso era lo único que siempre quise, ser una voz que inspire, una prueba de que es posible salir del lugar más oscuro y construir algo hermoso. Y mientras escribo estas palabras, con el sol entrando por la ventana y el aroma a café llenando la sala, pienso en ti, que estás escuchando mi historia ahora. Quiero decirte algo. Puede que tú también hayas sentido lo mismo que yo. Puede que hayas pensado por años que no importas, que tu voz no cuenta, que tu vida no brilla. Pero no es cierto. Tu historia importa. Tu fuerza importa más de lo que imaginas. Y si alguna vez alguien te dijo que no llegarías lejos, llega tan lejos que ya no puedas escuchar esas voces. Al final, entenderás lo mismo que yo entendí. La única voz que realmente importa es la tuya.